Ella lo vio bajo la lluvia, un desconocido frío y distante. Sus ojos se cruzaron, y con rabia lo insultó sin saber quién era. Su abrigo caro, su mirada helada, todo parecía extraño. No imaginaba que ese hombre era un millonario CEO. Lo que hizo después sorprendió a todos. Natalia Smirnova corría desesperada bajo la tormenta feroz que azotaba Madrid. Sus tacones resonaban contra el pavimento mojado mientras el viento helado atravesaba su abrigo barato. De repente, chocó contra un muro humano. Su paraguas voló por los aires, y cayó directo a un charco sucio. La lluvia empapó su uniforme de camarera al instante. Lo que ella hizo después sorprendió a todos. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia de 0 a 10. Disfruta viendo. ¡Maldita sea!, gritó Natalia, mirando su paraguas destrozado. Ahora llegué tarde por tu culpa. El hombre no respondió. Solo la miraba con ojos grises como la tormenta, completamente inmóvil bajo la lluvia. Su silencio la enfureció más. ¿Estás sordo?, le gritó, limpiándose el agua de la cara. Te estoy hablando. Él seguía callado. Su chaqueta negra de cuero parecía cara, muy cara. Sus zapatos brillaban a pesar del agua. Todo en él gritaba dinero y poder. Natalia se dio cuenta de que lo estaba estudiando. Sus mejillas se pusieron rojas de vergüenza. Olvídalo, murmuró, recogiendo los pedazos de su paraguas. Los ricos como tú nunca entienden lo que significa perder algo. El hombre la siguió observando mientras ella intentaba arreglar el paraguas roto. Sus manos temblaban del frío y la rabia. Mi jefe me matará si llego empapada otra vez, susurró Natalia, más para sí misma que para él. Por primera vez, el extraño habló. Su voz era profunda, con un acento que no lograba identificar. ¿Trabajas cerca de aquí? Natalia levantó la vista, sorprendida. Había esperado una disculpa, no una pregunta personal. ¿Por qué te importa?, le contestó con desconfianza. Solo pregunto. La forma en que la miraba la inquietaba. Como si la estuviera memorizando, cada detalle de su cara, de su ropa mojada, de su paraguas destruido. Trabajo en el café de la esquina, admitió finalmente. Y gracias a ti, llegaré tarde y mojada. El hombre metió la mano en su chaqueta. Natalia retrocedió, asustada. Pero él solo sacó un paraguas negro, elegante y grande. Toma esto, le dijo, extendiéndoselo. No quiero tu caridad, respondió Natalia, cruzándose de brazos. No es caridad. Es responsabilidad. La manera en que pronunció esa palabra la hizo estremecer. Había algo peligroso en su tono, como una promesa o una amenaza. Natalia dudó. La lluvia seguía cayendo con fuerza y su turno comenzaba en 10 minutos. Su jefe, Carlos, ya la había advertido sobre las tardanzas. Está bien, suspiró, tomando el paraguas. Pero solo porque lo necesito. Sus dedos se rozaron al momento del intercambio. La piel de él estaba sorprendentemente cálida a pesar del frío. Natalia sintió una corriente extraña recorrer su brazo. Se alejó rápidamente, cubriéndose con el paraguas prestado. Era mucho más grande que el suyo, la protegía completamente de la lluvia. Después de caminar media cuadra, se giró para gritarle las gracias. Pero el hombre había desaparecido. La calle estaba vacía, como si nunca hubiera estado ahí. ¡Qué extraño!, pensó Natalia, apretando el mango del paraguas. Llegó al café exactamente a tiempo. Carlos, el dueño, la miró de arriba abajo con desaprobación. Estás mollada otra vez, Natalia. Lo siento, Carlos. Mi paraguas se rompió en el camino. ¿Y ese?, preguntó, señalando el paraguas negro que llevaba. Me lo prestaron, mintió, no sabía por qué. Carlos suspiró y le señaló el delantal limpio que colgaba detrás de la barra. Cámbiate rápido. Los clientes de la mañana no tardaran en llegar. Natalia se dirigió al pequeño baño del café. Al verse en el espejo, se sorprendió. Sus mejillas estaban sonrosadas, sus ojos brillaban de una forma extraña. Parecía diferente. Se cambió la blusa mojada por una seca y se ató el delantal. Pero no podía dejar de pensar en el extraño. En sus ojos grises. En su silencio. En la forma en que la había mirado, como si ya la conociera. Durante toda la mañana, mientras servía cafés y limpiaba mesas, Natalia se descubrió mirando hacia la ventana, esperando ver a alguien bajo la lluvia que aún caía suavemente. A las 12, llegó su cliente favorito, don Ricardo, un anciano que siempre pedía café con leche y le contaba historias de su juventud. Buenos días, don Ricardo, lo saludó con una sonrisa.
¿Lo de siempre? Por supuesto, niña. Pero hoy estás diferente. ¿Te pasó algo? Natalia se sonrojó. Si hasta don Ricardo lo notaba, debía ser obvio. Nada importante. Solo me empapé en la lluvia. La lluvia cambia a las personas, dijo el anciano con sabiduría. Algunas veces, nos trae exactamente lo que necesitamos. Esas palabras las siguieron durante el resto del día. Cuando terminó su turno, la lluvia había parado. El sol comenzaba a asomarse entre las nubes grises. Natalia caminó hacia la parada del metro, aún cargando el paraguas prestado. Se preguntaba si volvería a ver al extraño para devolvérselo. Al llegar a su pequeño apartamento, su madre, Irina, estaba viendo las noticias en el sofá. Su cara pálida mostraba el cansancio de otra quimioterapia. ¿Cómo te fue hoy, mi amor? Bien, mamá. ¿Cómo te sientes? Mejor. Los medicamentos nuevos parecen funcionar. Natalia sonrió, pero por dentro su corazón se partía. Los medicamentos costaban una fortuna. Su trabajo en el café apenas cubría los gastos básicos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no dejaba de mirar el paraguas negro apoyado junto a la puerta. Era elegante, caro. El tipo de objeto que ella jamás podría comprar. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué la había mirado así? Y más importante, ¿por qué no podía sacárselo de la cabeza? Se acostó pensando en sus ojos grises, en su voz profunda, en la forma en que había dicho responsabilidad, como si esa palabra tuviera un significado especial. Afuera, la lluvia había vuelto a comenzar. Natalia se durmió con el sonido de las gotas contra su ventana, sin saber que al día siguiente, todo cambiaría para siempre. En algún lugar de la ciudad, el hombre misterioso estaba despierto. Miraba por la ventana de su oficina en el piso 30, observando las luces de Madrid. En su escritorio tenía una foto tomada esa mañana desde lejos. Una foto de Natalia corriendo bajo la lluvia. Alexei Morozov sonrió apenas, como si la conociera desde hace mucho tiempo. Natalia despertó con el sonido de su alarma. Habían pasado 3 días desde el encuentro bajo la lluvia, pero no lograba olvidar al extraño. El paraguas negro seguía junto a su puerta, recordándole constantemente ese momento. Se vistió rápido y se dirigió al café. El día comenzó normal, limpió mesas, tomó órdenes, sirvió desayunos. Pero a las 10 de la mañana, todo cambió. Un hombre entró al café y ocupó la mesa más cara, la del rincón junto a la ventana. Natalia levantó la vista desde la barra, y su corazón se detuvo. Era él. El mismo hombre de la tormenta. Natalia. La llamó Carlos. La mesa 7 necesita atención. La mesa 7. Su mesa. Natalia tomó la libreta con manos temblorosas y caminó hacia él. El hombre leía un periódico financiero, como si fuera cualquier cliente normal. Pero ella recordaba perfectamente su cara, sus ojos grises, su silencio inquietante. «Buenos días», murmuró, sin levantar la vista de su libreta. «¿Qué va a ordenar?» «Café americano, sin azúcar». La misma voz profunda. Natalia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Algo más? Por ahora, no. Ella anotó la orden y se dirigió rápidamente hacia la barra. Sus manos temblaban mientras preparaba el café. ¿Qué hacía él ahí? ¿Era coincidencia o la había buscado deliberadamente? Cuando regresó con la taza, el hombre había doblado el periódico y la observaba directamente. Sus ojos grises parecían atravesarla. «Aquí tiene su café», dijo Natalia, dejando la taza sobre la mesa sin mirarlo. «Gracias». Ella comenzó a alejarse, pero su voz la detuvo. «¿Sigues teniendo mi paraguas?» Natalia se giró lentamente. Él sonreía apenas, de la misma forma misteriosa que recordaba. «Sí, lo tengo en casa». No sabía cómo devolvérselo. «No hay prisa». El hombre tomó un sorbo de café, sin dejar de mirarla. Natalia se sintió desnuda bajo su mirada, como si pudiera leer todos sus pensamientos. Debo atender otras mesas», murmuró, alejándose rápidamente. Durante la siguiente hora, Natalia intentó actuar normal. Pero podía sentir sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando limpiaba la mesa de al lado, cuando llevaba órdenes, cuando reía con otros clientes, él la observaba en silencio. La tensión era insoportable. A las 11:30, el hombre pidió la cuenta. Natalia se acercó con el recibo, evitando su mirada. «Son 8 euros», dijo con voz temblorosa. Él le entregó un billete de 50 euros. «Quédese con el cambio». Natalia lo miró, sorprendida. 42 euros de propina era una fortuna para ella. «No puedo aceptar tanto dinero». «Claro que puede», interrumpió él,
poniéndose de pie. Considera que es por cuidar mi paraguas. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se giró una última vez. Nos volveremos a ver muy pronto, Natalia. La forma en que pronunció su nombre la hizo estremecer. No como una predicción, sino como una promesa. Después de que se fue, Natalia se quedó parada junto a la mesa, mirando el billete en sus manos. Carlos se acercó, curioso. ¿Quién era ese hombre? Te dejó una propina enorme. No lo sé, mintió Natalia. Solo un cliente generoso. Pero por dentro, su mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo sabía su nombre? Nunca se lo había dicho. Y esa frase, nos volveremos a ver muy pronto, sonaba como una advertencia. El resto del día pasó lentamente. Natalia cometía errores, se confundía con las órdenes, derramaba café. No podía concentrarse. Sus pensamientos giraban constantemente alrededor del extraño. Cuando llegó la hora del almuerzo, decidió buscar respuestas. Se acercó a Carlos, que contaba la caja en su oficina. Carlos, ¿ese hombre de esta mañana preguntó algo sobre mí? Su jefe levantó la vista, incómodo. ¿Por qué preguntas eso? Solo, tengo curiosidad. Carlos suspiró y cerró la caja registradora. Llegó aquí hace 3 días, Natalia. El día que llegaste empapada por la lluvia. Preguntó por tu nombre, tu horario de trabajo, cuánto tiempo llevas aquí. El mundo de Natalia se tambaleó. 3 días. El mismo día de su encuentro bajo la lluvia. Eso no podía ser casualidad. ¿Le diste mi información personal? Preguntó con voz aguda. Solo tu nombre de pila y tu horario. Parecía un hombre respetable, bien vestido. Pensé que tal vez estaba interesado en ti. ¿Interesado en mí? Repitió Natalia, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué más te dijo? Preguntó si tenías familia, si vivías sola, si necesitabas dinero extra. Carlos siguió hablando, pero Natalia ya no lo escuchaba. Su cabeza giraba con una mezcla de miedo y confusión. Un extraño estaba investigando su vida. Conocía su horario, sabía que necesitaba dinero, sabía que tenía familia. Se sentó en una silla, tratando de procesar la información. ¿Estás bien, niña? Preguntó Carlos, preocupado. Sí, solo necesito aire fresco. Salió del café y caminó por la calle, respirando profundamente. Madrid bullía con su actividad habitual, pero ella se sentía como si estuviera en una burbuja, separada de todo. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de ella? Y más inquietante aún, ¿por qué una parte de ella se sentía emocionada por su atención? Pasó el resto del día en un estado de alerta constante, mirando por la ventana del café cada pocos minutos, esperando verlo aparecer otra vez. Pero no llegó. Cuando terminó su turno a las 6, Natalia caminó hacia el metro con paso rápido. Tenía la extraña sensación de ser observada, como si alguien la siguiera desde las sombras. Al llegar a su estación, se giró rápidamente. Había mucha gente, pero ningún rostro familiar. Ningún par de ojos grises mirándola. Estoy paranoica, se dijo a sí misma. Solo fue un cliente extraño. Nada más. Pero esa noche, mientras cenaba con su madre, no podía dejar de pensar en las palabras de Carlos. El hombre había preguntado si necesitaba dinero extra. Y con los medicamentos de su madre cada vez más caros, la respuesta era un rotundo sí. ¿Era eso lo que quería? ¿Aprovecharse de su situación desesperada? Se acostó esa noche con más preguntas que respuestas. El paraguas negro seguía junto a su puerta, como un recordatorio constante de que algo había comenzado. Algo que ella no podía controlar. En su oficina en el rascacielos más alto de Madrid, Alexei Morozov revisaba un archivo con fotos de Natalia. Fotos tomadas durante los últimos 3 días. Trabajando en el café, caminando por la calle, entrando a su edificio. Su asistente, Pavel Orlov, entró sin hacer ruido. «¿Ya es hora, señor?» Alexei cerró el archivo y se puso de pie. «Sí, Pavel. Es hora de hacer la oferta». Al día siguiente, Natalia llegó al café con los nervios de punta. Había dormido mal, soñando con ojos grises que la observaban desde las sombras. Cada vez que miraba el paraguas negro, sentía una mezcla extraña de curiosidad y temor. El café estaba tranquilo durante la mañana. Los clientes habituales llegaron y se fueron sin novedades. Don Ricardo le contó otra historia de su juventud, y por un momento, Natalia logró relajarse. Pero a las 2 de la tarde, cuando el café estaba casi vacío, él apareció otra vez. Esta vez no se sentó. Caminó directamente hacia la barra donde Natalia limpiaba vasos con manos nerviosas. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Su voz sonaba diferente.
Más seria, más peligrosa. Estoy trabajando, respondió Natalia sin levantar la vista. Ya hablé con tu jefe. Te dio permiso para tomar un descanso. Natalia miró hacia la oficina de Carlos, quien asintió desde detrás del vidrio. Su sonrisa parecía forzada, como si el hombre lo hubiera convencido o intimidado. ¿Quién eres tú? Preguntó Natalia, finalmente mirándolo a los ojos. Alguien que puede cambiar tu vida. La intensidad de su mirada la hizo retroceder un paso. Había algo hipnótico en esos ojos grises, algo que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. No quiero que cambies mi vida. Quiero que me dejes en paz. El hombre sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue calculada, como la de un depredador que ha encontrado su presa. ¿En serio? ¿No quieres un trabajo que te pague 10 veces más de lo que ganas aquí? Las palabras golpearon a Natalia como un puño en el estómago. 10 veces más. Con el salario del café, apenas podía pagar los medicamentos básicos de su madre. 10 veces más lo significaría todo. ¿Qué clase de trabajo? Preguntó, odiándose por sonar interesada. Camina conmigo. Te lo explico afuera. Natalia dudó. Cada instinto le gritaba que se alejara de él. Pero la desesperación por el dinero era más fuerte que el miedo. Se quitó el delantal y lo siguió fuera del café. Madrid estaba soleado, pero ella se sentía fría. El hombre caminaba a su lado en silencio, con pasos seguros y controlados. Sus zapatos caros resonaban contra el pavimento como un metrónomo. Se detuvieron en una pequeña plaza con una fuente en el centro. Él se sentó en un banco y le hizo una seña para que lo acompañara. Mi nombre es Alexei Morozov, dijo finalmente. Dirijo una empresa muy grande aquí en Madrid. ¿Qué tipo de empresa? Importación y exportación. Negocios internacionales. Cosas que no te interesan. Su tono era condescendiente, como si ella fuera demasiado simple para entender. Natalia sintió una chispa de rabia. Pruébame. Alexei la miró con sorpresa, como si no esperara que lo desafiara. Por primera vez, su sonrisa pareció genuina. Me gusta tu actitud, murmuró. Es exactamente lo que necesito. ¿Para qué? Necesito una asistente personal. Alguien que me acompañe a reuniones, organice mi agenda, maneje llamadas importantes. Natalia frunció el ceño. Yo no tengo experiencia en oficinas. Soy solo una camarera. La experiencia se puede enseñar. Lo que no se puede enseñar es la lealtad. La forma en que pronunció lealtad hizo que Natalia se estremeciera. Sonaba como algo más que un trabajo. Sonaba como posesión. ¿Por qué yo? Preguntó. Hay miles de mujeres en Madrid con más preparación. Alexei se giró hacia ella, y sus ojos grises la estudiaron intensamente. Porque tú necesitas el dinero. Y las personas desesperadas son las más confiables. Sus palabras fueron como una bofetada. Brutales, honestas, hirientes. Pero también, ciertas. No soy una persona desesperada, protestó Natalia, aunque sabía que era mentira. Tu madre tiene cáncer, dijo Alexei con frialdad clínica. Los tratamientos cuestan más de 3.000 euros al mes. Tu salario en el café es de 800. Haces cálculos cada noche, preguntándote cuánto tiempo podrás mantenerla viva. Natalia se puso de pie de un salto, temblando de rabia y horror. ¿Cómo sabes eso? ¿Me has estado investigando? Por supuesto que sí. Su respuesta casual la dejó sin palabras. No había mentiras, no había excusas. Solo una confesión fría y directa. Eres un enfermo, susurró Natalia, comenzando a alejarse. Soy un hombre de negocios, la corrigió Alexei, sin moverse del banco. Y te ofrezco 5.000 euros al mes. En efectivo. Natalia se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. 5.000 euros. Era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Se giró lentamente. ¿5.000? Por 6 meses de trabajo. Después, podremos renegociar. El mundo de Natalia se tambaleó. Con ese dinero, podría pagar los mejores tratamientos para su madre. Podría salvarle la vida. ¿Qué clase de asistencia necesitas exactamente? Alexei se puso de pie y caminó hacia ella. Era mucho más alto de lo que recordaba, y su presencia era intimidante. Acompañarme a cenas de negocios. Viajar conmigo cuando sea necesario. Estar disponible cuando te necesite. ¿Estar disponible? 24 horas al día, 7 días a la semana. La manera en que lo dijo hizo que Natalia sintiera un escalofrío. Sonaba como si la estuviera comprando, no contratando. ¿Y qué gano yo además del dinero?
Alexei sonrió de esa forma misteriosa que ya comenzaba a conocer. Aprenderás cómo funciona el poder real. Conocerás un mundo que jamás imaginaste. Y se acercó más, hasta que ella pudo sentir su aliento en su mejilla. Nunca volverás a ser la misma. Sus palabras resonaron como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Natalia sabía que debía salir corriendo. Todo en esa situación gritaba peligro. Pero pensó en su madre, pálida y cansada en el sofá. En los medicamentos que no podía comprar. En las noches que pasaba despierta, calculando gastos imposibles. ¿Cuándo empiezo?, preguntó con voz ronca. La sonrisa de Alexei se amplió, y por primera vez, Natalia vio algo salvaje en sus ojos. Mañana a las 8 de la mañana. Te enviaré la dirección. Le entregó una tarjeta de visita elegante y comenzó a alejarse. Alexei. Lo llamó Natalia. Él se detuvo sin girarse. ¿Por qué dijiste que me necesitas todos los días? Alexei se giró lentamente, y su mirada la atravesó como un cuchillo. Porque tengo la sensación de que vas a ser muy importante para mí. Se alejó dejando a Natalia sola en la plaza, con una tarjeta en las manos y un mundo de preguntas en su cabeza. Esa noche, mientras le contaba las buenas noticias a su madre, no pudo evitar sentir que acababa de firmar un contrato con el diablo. Un diablo de ojos grises que sonreía como si ya fuera dueño de su alma. Natalia se despertó a las 6 de la mañana con el estómago hecho un nudo. La dirección en la tarjeta de Alexei correspondía al edificio más alto del centro financiero de Madrid, Torre Morozov. Se vistió con su mejor ropa, una falda negra que había comprado hace años y una blusa blanca que había planchado 3 veces. En el espejo, se veía como lo que era, una camarera jugando a ser ejecutiva. El edificio era impresionante. 60 pisos de cristal y acero que se elevaban hacia el cielo como una aguja brillante. En el lobby, mármol blanco y fuentes de agua creaban un ambiente de lujo intimidante. Disculpe, le dijo al recepcionista, un hombre impecablemente vestido. Vengo a ver a Alexei Morozov. El recepcionista la miró de arriba abajo con desdén apenas disimulado. ¿Tiene cita? Soy su nueva asistente personal. La expresión del hombre cambió inmediatamente. El desprecio fue reemplazado por sorpresa, y algo parecido al miedo. Por supuesto, señorita. Piso 60. El ascensor privado está a su derecha. Natalia subió en un ascensor que parecía una joya. Espejos dorados, piso de mármol, música clásica suave. Era como viajar a otro mundo. Las puertas se abrieron directamente en una oficina enorme. Ventanales del piso al techo mostraban Madrid entero extendido abajo como un mapa. Alexei estaba de pie frente a las ventanas, hablando por teléfono en un idioma que no reconoció. Al verla, terminó la llamada abruptamente. Llegaste temprano. Me gusta eso. Vestía un traje gris que probablemente costaba más que el salario anual de Natalia. Se veía poderoso, intocable, como un rey en su castillo. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Natalia, tratando de sonar profesional. Primero, conocer el lugar. La guiò por la oficina. Su escritorio era una obra de arte en madera oscura. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotos con personas que parecían importantes. Todo gritaba éxito y poder. Esa será tu oficina, dijo, señalando una habitación más pequeña conectada a la suya por una puerta de vidrio. El espacio era más lujoso que cualquier lugar donde Natalia había trabajado. Computadora de última generación, sillón de cuero, vista panorámica de la ciudad. ¿Todo esto es para mí? Mientras trabajes aquí, sí. Alexei abrió un armario y sacó varias cajas elegantes. También necesitarás esto. Natalia abrió la primera caja. Contenía ropa, trajes, vestidos, zapatos. Todo de diseñador, todo en su talla exacta. ¿Cómo sabes mi talla? Tengo buenos ojos para los detalles. La forma en que la miró mientras decía eso hizo que Natalia se sonrojara. Era como si la hubiera desnudado mentalmente. Ve a cambiarte. En 10 minutos tenemos una reunión importante. Natalia eligió un traje azul marino que le quedaba perfecto. Demasiado perfecto. Cuando se miró en el espejo del baño, no se reconoció. Parecía poderosa. Al regresar, encontró a Alexei esperándola con una sonrisa satisfecha. Perfecto. Ahora pareces la asistente del CEO de Torre Morozov. ¿Eres el CEO?, preguntó Natalia, sorprendida. ¿No lo investigaste? Solo sé tu nombre. Alexei se rió, pero no fue una risa amable. Fue condescendiente, como si ella fuera una niña ingenua. Natalia, poseo esta empresa. También tengo intereses en construcción, importación, restaurantes.
¿Has oído hablar de Grupo Morozov? Natalia asintió lentamente. Grupo Morozov era una de las empresas más grandes de España. Estaba en todas partes: hoteles, centros comerciales, edificios residenciales. Eres muy rico. Soy muy poderoso, la corrigió. El dinero es solo una herramienta. Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Entró una mujer elegante de unos 40 años. Alexei, los inversores japoneses ya están aquí. La mujer miró a Natalia con curiosidad y algo parecido a la hostilidad. Irina Kuznetsova, mi directora financiera, presentó a Alexei. Irina, te presento a Natalia Smirnova, mi nueva asistente personal. El silencio que siguió fue tenso. Irina miraba a Natalia como si fuera un bicho extraño. ¿Nueva asistente?, preguntó finalmente. ¿Qué pasó con Olga? Olga fue transferida a otra división, respondió Alexei con frialdad. Natalia se hará cargo de mis asuntos personales. La forma en que pronunció asuntos personales hizo que Irina entornara los ojos. Natalia captó la insinuación inmediatamente y se sintió humillada. Vámonos, ordenó Alexei. Los inversores no esperan. La sala de juntas era impresionante, una mesa de cristal que podía acomodar 20 personas. 3 hombres japoneses vestidos de negro esperaban con expresiones serias. Alexei tomó su lugar en la cabecera de la mesa. Natalia dudó por un momento, sin saber dónde sentarse. Aquí, murmuró Alexei, señalando la silla a su derecha. La reunión comenzó inmediatamente. Los japoneses hablaron de inversiones millonarias, fusiones empresariales, mercados asiáticos. Natalia no entendía la mitad de lo que decían, pero tomaba notas frenéticamente. Lo que sí entendía era la forma en que todos trataban a Alexei. Con respeto, pero también con miedo. Su voz era suave, pero cuando hablaba, todos guardaban silencio. Era evidente que él controlaba todo. Durante un descanso, mientras Alexei hablaba con los inversores, Irina se acercó a Natalia. ¿De dónde saliste?, preguntó con una sonrisa falsa. Trabajaba en un café. Un café. La risa de Irina sonó cruel. ¿Y Alexei te contrató como asistente personal? Así es. Querida, Alexei ha tenido muchas asistentes personales. Todas muy jóvenes, todas muy bonitas. Ninguna duró más de 6 meses. Las palabras fueron como puñaladas. Natalia sintió que todos en la oficina la miraban con la misma sospecha. No era una empleada legítima. Era otra conquista de Alexei. Yo no soy como las otras, murmuró Natalia, aunque no estaba segura de creer sus propias palabras. Eso dicen todas, susurró Irina, alejándose con una sonrisa maliciosa. El resto de la reunión pasó como una neblina. Natalia se sentía observada, juzgada, humillada. Cada mirada de los empleados parecía decir lo mismo: sabemos por qué estás aquí. Cuando los japoneses se fueron, Alexei cerró la puerta de su oficina y se aflojó la corbata. ¿Lo hiciste bien para ser tu primer día? ¿Todo el mundo piensa que soy tu amante?, preguntó Natalia directamente. Alexei se detuvo, sorprendido por su franqueza. ¿Te importa lo que piensen? Sí. Me importa. ¿Por qué? Porque tengo dignidad. Alexei caminó hacia ella lentamente, como un depredador acechando a su presa. La dignidad es un lujo que no te puedes permitir. No cuando tu madre necesita esos medicamentos. Sus palabras fueron brutales pero efectivas. Natalia sintió que toda su rabia se desvanecía, reemplazada por una resignación amarga. Tienes razón, admitió con voz quebrada. Siempre tengo razón, respondió Alexei. Es por eso que soy quien soy. El resto del día fue una serie de humillaciones pequeñas. Los empleados la miraban con desprecio mal disimulado. En el elevador, escuchó susurros. ¿Viste a la nueva? Está buena. Alexei siempre elige bien. No durará mucho. A la hora del almuerzo, Alexei la llevó al restaurante más caro del edificio. Todas las mesas se callaron cuando entraron. Las miradas la siguieron como reflectores. ¿Siempre es así?, preguntó Natalia, sintiéndose expuesta. ¿El qué? La atención. Los susurros. La gente mirando. Alexei cortó su carne con movimientos precisos, como si la conversación fuera trivial. El poder siempre atrae miradas. Te acostumbrarás. ¿Y si no quiero acostumbrarme? Esta vez, Alexei levantó la vista y la miró directamente. Entonces puedes irte. Nadie te está reteniendo aquí. Pero ambos sabían que era mentira. El dinero la retenía. Su madre la retenía. Su desesperación la retenía como cadenas invisibles. Esa tarde, mientras organizaba la agenda de Alexei,
Pavel Orlov entró a su oficina. Era un hombre mayor, de aspecto amable pero ojos calculadores. Señorita Smirnova, ¿verdad? Sí. Soy Pavel Orlov, asistente ejecutivo del señor Morozov. Trabajo para él desde hace 15 años. Pavel se sentó sin ser invitado y la estudió cuidadosamente. ¿Puedo darle un consejo? Natalia asintió, curiosa. Alexei es un hombre peligroso. No en el sentido criminal, sino en el sentido personal. Se obsesiona con las cosas y con las personas. Cuando algo le interesa, no descansa hasta poseerlo completamente. ¿Por qué me dice esto? Porque me caes bien. Y porque he visto lo que les pasa a las mujeres que se involucran demasiado con él. ¿Qué les pasa? Pavel se puso de pie y caminó hacia la ventana. Pierden su identidad. Se vuelven parte de su mundo, de su imagen, de sus necesidades. Y cuando él se aburre, las descarta como si nunca hubieran existido. Sus palabras resonaron en el silencio de la oficina como una profecía siniestra. Yo solo necesito el trabajo, murmuró Natalia. Eso es lo que todas decían al principio, respondió Pavel, dirigiéndose hacia la puerta. Ten cuidado, Nina. Alexei Morozov nunca hace nada sin una razón oculta. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados habían ido, Alexei llamó a Natalia a su oficina. ¿Qué tal tu primer día? Sobreviví. Alexei sonrió, y por primera vez, su sonrisa pareció genuina. Me gusta tu honestidad. La mayoría de las personas me mienten constantemente. ¿Por qué iban a mentirte? Porque tengo el poder de arruinar sus vidas con una llamada telefónica. La casualidad con la que lo dijo la hizo estremecer. No estaba fanfarroneando. Estaba constatando un hecho. ¿Alguna vez has arruinado la vida de alguien? Preguntó Natalia, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Los ojos grises de Alexei se endurecieron. Cuando es necesario. Se acercó a ella, tan cerca que Natalia pudo oler su colonia cara. ¿Tienes miedo de mí, Natalia? La pregunta la tomó por sorpresa. Su primera reacción fue mentir, decir que no. Pero algo en su mirada le hizo decir la verdad. Sí. Bien, murmuró Alexei. El miedo te mantendrá enfocada. Se alejó y tomó su abrigo del perchero. Mañana trabajaremos hasta tarde. Tengo una cena de negocios y necesitarás acompañarme. ¿Una cena de negocios? En el hotel más exclusivo de Madrid. Tendrás que lucir perfecta. La forma en que pronunció perfecta hizo que Natalia sintiera mariposas en el estómago. No sabía si era emoción o terror. Cuando salió del edificio esa noche, se sentía como una persona diferente. El traje caro, los zapatos elegantes, el bolso de diseñador, todo la hacía sentir poderosa y vulnerable al mismo tiempo. En el metro, la gente la miraba de forma diferente. Ya no era una camarera invisible. Era alguien importante, alguien que trabajaba en Torre Morozov. Pero cuando llegó a su pequeño apartamento y vio a su madre viendo televisión en pijama, se dio cuenta de lo que había perdido en un solo día. Su simplicidad. Su anonimato. Su libertad. Se había vendido a Alexei Morozov, y él apenas estaba comenzando a cobrar el precio. Esa noche, mientras se acostaba en su cama pequeña e incómoda, no pudo evitar pensar en los ojos grises que la habían observado todo el día. Ojos que la veían como una posesión. Ojos que prometían cambiarla para siempre. Y lo más aterrador de todo, una parte de ella quería ser cambiada. Estudiaste administración de empresas, continuó Alexei. Te graduaste con honores. Trabajaste en una consultora durante 2 años antes de que tu madre se enfermara. Natalia cerró la carpeta lentamente. Se sentía desnuda, expuesta, como si él hubiera violado su privacidad más íntima. No mentí. Solo no te conté toda la historia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que esa persona ya no existe, explodió Natalia, sintiendo que toda su frustración acumulada salía de golpe. Esa persona tenía planes, tenía futuro. Ahora soy solo una mujer desesperada que sirve cafés para pagar medicamentos. Su grito resonó en la oficina silenciosa. Por un momento, Alexei pareció sorprendido por su arrebato. ¿Ya terminaste? Su frialdad la desarmó completamente. Natalia sintió lágrimas de rabia acumulándose en sus ojos. ¿Por qué eres tan cruel? Porque la crueldad es eficiente, respondió Alexei sin inmutarse. Las emociones son un lujo que no me puedo permitir. ¿Y yo qué soy para ti? ¿Solo otra empleada eficiente? Alexei se acercó tanto que ella pudo ver las motas doradas en sus ojos grises. Eres exactamente lo que necesito que seas. La ambigüedad de su respuesta la frustró aún más. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió.
Alexei, los inversores de Londres están. Pavel Orlov se detuvo al ver la tensión entre ellos. Disculpa. No sabía que estabas ocupado. No estamos ocupados, dijo Alexei, alejándose de Natalia. ¿Qué querían los de Londres? Adelantar la reunión a las 10. Están en el Hotel Ritz. Perfecto. Natalia, necesitarás venir conmigo. Durante el viaje en el coche de Alexei, el silencio era insoportable. Él miraba por la ventana como si ella no existiera. Natalia se sentía invisible, insignificante. El Hotel Ritz era un palacio de mármol y oro. Los inversores británicos esperaban en una suite privada, 3 hombres mayores con trajes impecables y modales de aristocracia. Señor Morozov, lo saludó el líder, un hombre de cabello plateado. Es un placer finalmente conocerlo. El placer es mío, señor Winchester. Durante la siguiente hora, Natalia observó una versión completamente diferente de Alexei. Encantador, sofisticado, carismático. Hablaba en perfecto inglés, hacía bromas sutiles, navegaba conversaciones complejas con facilidad. Era como ver a un actor interpretando el papel de su vida. Los británicos propusieron una fusión millonaria. Alexei escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes, negociaba términos con la precisión de un cirujano. Pero cuando Winchester sugirió que Natalia esperara afuera mientras los hombres hablaban de negocios, algo cambió en los ojos de Alexei. Natalia se queda, dijo con una frialdad que cortaba el aire. Es mi asistente personal y tiene acceso total a mis operaciones. Por supuesto, se disculpó Winchester, claramente incómodo. No fue mi intención ofender. Por supuesto que no, respondió Alexei, pero su sonrisa era peligrosa. Natalia se sintió protegida por primera vez desde que lo conoció. Era un sentimiento extraño y confuso. La reunión terminó con un acuerdo tentativo. Los británicos se fueron prometiendo una respuesta en 48 horas. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó Natalia cuando se quedaron solos. ¿Hacer qué? Defenderme. Insistir en que me quedara. Alexei se aflojó la corbata y se sirvió whisky de un bar portátil. Porque nadie trata a mi gente con condescendencia. ¿Soy tu gente? La pregunta colgó en el aire como humo. Alexei tomó un sorbo de whisky antes de responder. Todavía estoy decidiendo. El viaje de regreso fue diferente. La tensión había cambiado de hostil a algo más complejo. Natalia se sorprendió estudiando su perfil mientras él manejaba. Era innegablemente atractivo. La línea fuerte de su mandíbula, la forma en que sus manos controlaban el volante, la concentración en sus ojos grises. ¿Por qué me contrataste realmente?, preguntó de repente. Ya te lo dije. No. La verdad. Alexei detuvo el coche en un semáforo rojo y la miró directamente. Porque cuando te vi bajo la lluvia, corriendo desesperada, empapada, furiosa, vi algo en ti que reconocí. ¿Qué? Hambre. La misma hambre que yo tenía cuando era joven y no tenía nada. El semáforo cambió a verde, pero él no arrancó inmediatamente. La diferencia es que tu hambre es por supervivencia. La mía era por poder. ¿Y ahora? Ahora tengo todo el poder que quería, y sigue sin ser suficiente. Había una vulnerabilidad en su voz que Natalia nunca había escuchado antes. Por un momento, el hombre poderoso y frío desapareció, reemplazado por alguien más humano. ¿Qué es lo que realmente quieres, Alexei? Él arrancó el coche bruscamente, como si la pregunta lo hubiera incomodado. Control. Sobre todo y sobre todos. ¿Sobre mí también? Esta vez, el silencio duró el resto del viaje. De vuelta en la oficina, Natalia trabajó en silencio. Pero podía sentir los ojos de Alexei observándola a través de la pared de vidrio que separaba sus oficinas. A las 5 de la tarde, él salió para otra reunión. Natalia aprovechó para revisar su correo personal. Tenía un mensaje de Carlos, el dueño del café. Natalia, un hombre elegante preguntó por ti otra vez hoy. Quería saber cuándo era tu último día aquí. Todo está bien. Su sangre se heló. Alexei había estado investigándola incluso antes de que ella aceptara el trabajo. ¿Qué más había? ¿Qué más había planeado? Cuando regresó, Natalia estaba esperándolo en su oficina. ¿Fuiste al café a preguntar por mí antes de que yo aceptara trabajar aquí? Alexei se quitó el abrigo sin mirarla. Sí. ¿Por qué? Porque me gusta estar preparado. ¿Preparado para qué? Esta vez, Alexei la miró directamente. Había algo depredador en su expresión. Para conseguir lo que quiero. Se acercó a ella lentamente, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, Natalia no retrocedió. ¿Y qué es lo que quieres de mí? Alexei se detuvo a centímetros de ella.
Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia, ver las motas doradas en sus ojos grises. Todavía estoy decidiendo, murmuró. Pero la forma en que la miraba sugería que ya había tomado una decisión. Y esa decisión la incluía a ella de maneras que no tenían nada que ver con trabajo. Sin previo aviso, Alexei tomó su mano. Su piel era cálida y sorprendentemente suave. Sus dedos se entrelazaron con los de ella de una forma que se sentía natural y aterradora al mismo tiempo. ¿Qué estás haciendo?, susurró Natalia. Probando algo. ¿Probando qué? Alexei levantó su mano entrelazada con la de ella, estudiándola como si fuera una obra de arte. Probando si esto se siente tan correcto como creo. El mundo de Natalia se detuvo. Ya no era solo su jefe rico y misterioso. Era un hombre que la estaba tocando de una forma que hacía que su corazón corriera como un caballo desbocado. Alexei, esto no es apropiado. Nada de lo que hago es apropiado, respondió él, acercándose más. Es efectivo. ¿Y qué se supone que significa esto? En lugar de responder, Alexei levantó su mano hacia su mejilla. Sus dedos trazaron la línea de su pómulo con una delicadeza que contrastaba completamente con su personalidad fría. Significa que las reglas acaban de cambiar, Natalia. Antes de que ella pudiera preguntar qué quería decir, él soltó su mano y se alejó. La cena de esta noche es en el Palacio Real. Vístete como una reina. Salió de la oficina dejando a Natalia sola, con el corazón latiendo descontroladamente y una sensación ardiente en la mejilla donde la había tocado. Ya no era solo una empleada desesperada. Se había convertido en algo mucho más peligroso, el objeto de deseo de Alexei Morozov. Y lo más aterrador de todo era que ella también estaba comenzando a desearlo. La cena en el Palacio Real fue un ballet de poder y elegancia. Natalia llevaba un vestido negro que Alexei había elegido personalmente, seda pura que se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Durante toda la noche, él la mantuvo cerca. Su mano en su espalda baja mientras hablaba con diplomáticos. Sus dedos rozando los suyos mientras le pasaba una copa de champán. Pequeños gestos que a los ojos de otros parecían cortesía, pero que a ella la hacían arder por dentro. Los invitados eran la élite de Madrid, políticos, empresarios, aristocracia. Todos trataban a Alexei con una mezcla de respeto y admiración que bordeaba la reverencia. Su asistente es encantadora, le dijo la esposa del embajador francés a Alexei, estudiando a Natalia con curiosidad mal disimulada. Sí, respondió Alexei, su mirada encontrando la de Natalia. Es excepcional en todo lo que hace. La forma en que pronunció todo hizo que Natalia se sonrojara. Había una insinuación en sus palabras que nadie más captó, pero que la atravesó como una flecha. A las 11, cuando la mayoría de los invitados se habían ido, Alexei recibió una llamada urgente. Problema en la oficina, le explicó a Natalia. Tenemos que regresar. El viaje de vuelta fue silencioso, pero cargado de tensión. Natalia podía sentir la mirada de Alexei deslizándose sobre ella en los semáforos rojos. Sus ojos parecían tocarla físicamente. Torre Morozov estaba vacía y oscura, excepto por las luces del piso 60. En el ascensor, el espacio se sentía diminuto. Alexei estaba tan cerca que ella podía escuchar su respiración. ¿Cuál es la emergencia?, preguntó Natalia cuando llegaron a la oficina. Los contratos de Londres, respondió Alexei, aflojándose la corbata. Winchester cambió de opinión. Quiere renegociar todo. Se dirigió directamente al bar de su oficina y se sirvió whisky. Sus movimientos eran tensos, controlados, como los de un depredador encerrado. ¿Puedo ayudar en algo? Sí, dijo Alexei, bebiendo el whisky de un trago. ¿Puedes explicarme por qué cada vez que un hombre te ve, decide que quiere poseerte? La pregunta la tomó completamente desprevenida. ¿De qué hablas? Winchester. Esta noche no dejó de mirarte. Su socio también. Incluso el embajador francés. Alexei se sirvió otro whisky, sus movimientos más bruscos que antes. No me di cuenta de... Por supuesto que no, la interrumpió. Eres demasiado inocente para darte cuenta del efecto que tienes. Había algo peligroso en su voz. Una posesividad que la asustaba y la emocionaba al mismo tiempo. ¿Te molesta que otros hombres me miren? Alexei se giró lentamente. Sus ojos grises brillaban con una intensidad que cortaba el aire. Me molesta todo lo que no puedo controlar. No puedes controlar cómo me miran otras personas. ¿No puedo? Se acercó a ella con pasos medidos. Con cada paso, Natalia sentía que el oxígeno desaparecía del aire. Alexei, ¿sabes cuánto tiempo llevo observándote? Su pregunta la hizo retroceder hasta que su espalda tocó la pared de vidrio. ¿Observándome? 3 meses, continuó él,
colocando una mano en la pared junto a su cabeza. 3 meses siguiéndote, estudiándote, aprendiendo tus rutinas. El mundo de Natalia se tambaleó. ¿Me estuviste acosando? Te estuve conociendo, la corrigió. Sabía exactamente a qué hora salías del café. Sabía qué metro tomabas. Sabía que tu madre tenía cáncer antes de que tú me lo dijeras. Sus palabras eran como golpes físicos. Natalia se sentía violada, expuesta, traicionada. Eres un enfermo. Soy un hombre obsesionado, respondió Alexei sin defensiveness. Hay una diferencia. ¿Obsesionado con qué? Alexei colocó su otra mano en la pared, atrapándola completamente. Contigo. La confesión cayó entre ellos como una bomba. Natalia podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. ¿Por qué yo? Porque el primer día que te vi, estabas limpiando una mesa en ese café horrible, cantando bajito. Parecías libre. A pesar de toda la mierda en tu vida, había algo en ti que nadie había quebrado. Sus ojos grises la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Y yo quería eso. Quería poseer esa libertad que tienes. No soy un objeto que puedas poseer. No. Su sonrisa era peligrosa. Te contraté. Te visto. Te alimento. Pago los medicamentos de tu madre. ¿En qué se diferencia eso de poseerte? La brutalidad de sus palabras la dejó sin respiración. Pero había verdad en ellas que dolía más que cualquier mentira. Me odio por necesitar este trabajo. No me odias a mí, murmuró Alexei, acercándose más. Te odias a ti misma por quererme. Eso no es cierto. No. Su mano libre se movió hacia su mejilla, trazando la línea de su mandíbula con dedos increíblemente suaves. ¿Por qué tu pulso se acelera cada vez que me acerco? Natalia trató de apartar la cara, pero no tenía a dónde ir. ¿Por qué tus mejillas se ponen rojas cuando digo tu nombre? Su voz era un susurro áspero que la hacía temblar. ¿Por qué no te alejaste cuando tomé tu mano esta tarde? ¿Por qué? ¿Por qué? Las palabras se atascaron en su garganta. Porque la verdad era demasiado aterradora para admitir. Dilo, la presionó Alexei. Porque una parte de mí quiere que me toques, susurró finalmente. La confesión salió como un gemido quebrado. Como una rendición. Alexei cerró los ojos por un momento, como si sus palabras fueran exactamente lo que había estado esperando escuchar. ¿Sabes lo que me haces, Natalia? Ella negó con la cabeza, sin poder hablar. Me hace sentir fuera de control. Y odio sentirme fuera de control. Sus manos se movieron hacia su cintura, atrayéndola hacia él. Pero contigo, no me importa perder el control. La distancia entre sus cuerpos desapareció. Natalia podía sentir el calor de su pecho contra el suyo, la solidez de sus músculos, el latido errático de su corazón. Esto está mal, susurró ella. Todo lo bueno está mal, respondió él, inclinando su cabeza hacia la suya. Alexei, dime que pare. Sus labios estaban a centímetros de los suyos. Su aliento era cálido contra su piel. Dime que pare y lo haré. Natalia abrió la boca para decir las palabras que la salvarían de él. Las palabras que la mantendrían a salvo. Pero no salieron. En lugar de eso, se puso de puntillas y cerró la distancia entre sus labios. El beso fue como una explosión. Suave y desesperado al mismo tiempo. Alexei la presionó contra la pared con todo su cuerpo, sus manos enterrándose en su cabello. Natalia nunca había sido besada de esa forma. Como si él estuviera hambriento y ella fuera su primera comida en años. Como si quisiera consumirla completamente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. ¿Qué acabamos de hacer? Susurró Natalia. Cambiamos todo, respondió Alexei, su frente descansando contra la suya. Afuera, Madrid brillaba con miles de luces. Pero dentro de la oficina, solo existían ellos dos. Y la promesa peligrosa de lo que vendría después. Alexei la soltó lentamente, como si fuera doloroso alejarse. Ve a casa, Natalia. ¿Qué? Ve a casa antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Su voz era áspera, controlada apenas por un hilo. Natalia tomó su bolso con manos temblorosas. En la puerta, se giró una última vez. ¿Qué somos ahora? Alexei estaba sirviendo otro whisky, de espaldas a ella. Somos peligrosos, respondió sin girarse. Natalia salió de la oficina con los labios aún ardiendo y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Ya no había vuelta atrás. El juego había comenzado. Natalia despertó al sonido insistente de su teléfono. Eran las 6 de la mañana y tenía 20 llamadas perdidas de números desconocidos. Diga, contestó con voz ronca.
Natalia Smirnova. Soy Carmen Vega, de El Diario de Madrid. ¿Puede confirmar su relación con Alexei Morozov? Natalia colgó inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar. Se levantó corriendo y encendió la televisión. En el canal de noticias matutino, su foto aparecía junto a la de Alexei con el titular, el CEO más poderoso de Madrid y su misteriosa nueva amante. Su sangre se congeló. Las fotos eran de la noche anterior, saliendo juntos del Palacio Real, Alexei con la mano en su espalda, ambos mirándose intensamente en el coche. La última foto los mostraba entrando al edificio Torre Morozov cerca de medianoche. Natalia, ¿qué pasa? Preguntó su madre desde la sala, alarmada por el ruido del teléfono. Nada, mamá. Solo, trabajo. Pero cuando Irina apareció en la puerta de su habitación, su cara pálida se puso aún más blanca. ¿Esa eres tú?, susurró, señalando la pantalla donde repetían las fotos. Natalia no pudo responder. Su mundo se desmoronaba en tiempo real. Se vistió rápidamente y salió del apartamento. En la calle, sintió que todos la miraban. ¿Era paranoia o realmente la reconocían? En el metro, una mujer mayor la señaló susurrando a su amiga, «Es ella. La que está en las noticias». Natalia se bajó 2 estaciones antes para evitar más miradas. Caminó las 10 cuadras hasta Torre Morozov con la cabeza gacha, pero los paparazzi ya la esperaban. Señorita Smirnova. ¿Es cierto que Alexei Morozov le paga 5.000 euros al mes? ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿Qué dice su familia sobre su relación con un hombre casado? La última pregunta la golpeó como un martillo. ¿Casado? Corrió hacia la entrada del edificio, empujando a los fotógrafos que bloqueaban su camino. El guardia de seguridad la ayudó a entrar, pero el daño ya estaba hecho. En el ascensor, se miró en el espejo. Sus ojos estaban rojos, su cabello despeinado, su maquillaje corrido. Parecía exactamente lo que los periódicos decían, una mujer desesperada vendiéndose al mejor postor. Cuando llegó al piso 60, toda la oficina se quedó en silencio. Todas las conversaciones pararon. Todos los ojos la siguieron mientras caminaba hacia su oficina. Irina Kuznetsova se acercó con una sonrisa venenosa. Felicidades, querida. Al fin saliste en primera plana. ¿Dónde está Alexei?, preguntó Natalia con voz temblorosa. En reunión con el consejo directivo. Al parecer, tu pequeño romance está afectando las acciones de la empresa. Las palabras fueron como puñaladas. No solo había arruinado su propia reputación, sino la de él también. Irina, yo no. ¿No qué? ¿No te acostaste con él? Porque las fotos sugieren lo contrario. Varios empleados se habían acercado a escuchar la conversación. Natalia se sintió como un animal en un zoológico. Las fotos son de una cena de trabajo. Una cena de trabajo que terminó a medianoche en su oficina privada, se rió Irina. Por favor, no nos insultes con mentiras. Pavel Orlov apareció para defender a Natalia. Basta, Irina. Deja a la chica en paz. ¿La chica? Pavel, esta chica acaba de convertir nuestra empresa respetable en un circo mediático. Natalia no pudo soportar más. Corrió hacia el baño y se encerró en un cubículo, llorando hasta que no le quedaron lágrimas. Cuando salió, encontró a 3 empleadas retocándose el maquillaje frente al espejo. Al menos es bonita, decía una. Por favor, Alexei ha tenido amantes mucho más hermosas, respondió otra. Esta debe ser muy buena en la cama. O muy barata. Sus risas resonaron como cuchillas en el baño vacío. Natalia esperó hasta que se fueron antes de salir. El resto del día fue un infierno. Cada llamada telefónica era un periodista. Cada mirada era un juicio. Cada susurro era una humillación. A la hora del almuerzo, Natalia intentó salir del edificio, pero los paparazzi habían triplicado. Decidió quedarse en su oficina, sin comer, viendo las noticias en su computadora. Los reportes empeoraban por hora. Alexei Morozov, crisis matrimonial por su nueva amante. La camarera que conquistó al magnate más poderoso de Madrid. Grupo Morozov pierde 10 millones en bolsa tras escándalo amoroso. Cada titular era más devastador que el anterior. A las 5, Alexei finalmente regresó. Natalia pudo verlo a través de la pared de vidrio, pero él no la miró ni una sola vez. Durante 1 hora, esperó que la llamara. Que le explicara. Que la defendiera como había hecho con Winchester. Pero no pasó nada. A las 6, cuando todos los empleados se fueron, Natalia tocó la puerta de su oficina. ¿Puedo pasar? Alexei levantó la vista de sus documentos. Su expresión era completamente fría. ¿Qué necesitas? Su tono casual la hirió más que cualquier grito.
¿Eso es todo lo que tienes que decirme? ¿Sobre qué? ¿Sobre las fotos? ¿Los periódicos? ¿El hecho de que me llamaron la amante de un hombre casado? Por primera vez, algo parpadeó en sus ojos. No estoy casado. ¿Divorciado entonces? Separado. La diferencia era importante, pero llegó demasiado tarde. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no era relevante. No era relevante. Gritó Natalia. Todo Madrid piensa que soy tu amante. Los periódicos dicen que me vendí por dinero. Tu propia empresa piensa que soy una prostituta cara. Alexei se puso de pie lentamente, pero su expresión seguía siendo fría. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Su indiferencia la destrozó. Quiero que lo desmienta. Que salgas públicamente y expliques que solo soy tu empleada. No. ¿Por qué no? Porque sería mentira. Alexei caminó hacia ella, pero esta vez su proximidad no la emocionó. La asustó. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que después de anoche, ya no eres solo mi empleada. ¿Entonces qué soy? La sonrisa de Alexei fue peligrosa. Eres mía. Sus palabras la golpearon como una cachetada. No soy tu propiedad. No. Te compré con un salario que no podías rechazar. Te visto con ropa que escojo personalmente. Te llevo a lugares donde nunca podrías entrar sola. Y anoche, te besé como si fueras mía. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su dignidad. Eres un monstruo. Soy honesto. La diferencia es que tú prefieres las mentiras bonitas. Natalia se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Alexei la detuvo. ¿A dónde vas? A casa. Renuncio. No puedes renunciar. Puedo hacer lo que quiera. ¿Con qué dinero pagarás los medicamentos de tu madre? La pregunta la golpeó en el lugar exacto donde más dolía. Encontraré otra forma. No la hay y lo sabes. Alexei se acercó por detrás, su voz un susurro en su oído. Estás atrapada, Natalia. Y lo has estado desde el momento en que aceptaste mi oferta. Ella se giró para enfrentarlo, lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué me haces esto? Porque puedo. La crueldad casual de su respuesta la quebró completamente. Sin decir otra palabra, salió corriendo de la oficina. En el elevador, se derrumbó contra la pared. Su vida había sido destruida en un día. Su reputación, su privacidad, su dignidad, todo sacrificado en el altar del ego de Alexei Morozov. En el metro hacia casa, más personas la reconocieron. Sus susurros la siguieron como fantasmas. Es la amante de Morozov. ¡Qué suerte tiene! Yo también me vendería por ese dinero. Llegó a su apartamento destruida. Su madre la esperaba con una taza de té y ojos preocupados. ¿Estás bien, mi amor? Natalia se derrumbó en sus brazos, llorando como una niña. Lo arruiné todo, mamá. Todo. Los periódicos no importan, la consoló Irina. Lo que importa es que ese trabajo te permite ayudarme. Pero Natalia sabía que era más complicado que eso. Había cruzado una línea con Alexei que no podía descruzar. Y él lo sabía. Esa noche, mientras intentaba dormir, su teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. Mañana a las 8. No llegues tarde. Incluso en un mensaje de texto, podía sentir su arrogancia. Pero lo más devastador era que sabía que estaría ahí. Porque él tenía razón. Estaba atrapada. Y lo peor de todo era que una parte de ella no quería escapar. En algún lugar de Madrid, en su penthouse privado, Alexei Morozov leía los periódicos con una sonrisa satisfecha. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. Ahora Natalia no tenía a dónde ir. Era completamente suya. Natalia llegó a la oficina con 5 minutos de retraso, esperando encontrar a Alexei furioso. En cambio, lo encontró de pie junto a la ventana, completamente inmóvil. Llegas tarde. Su voz era más suave que el día anterior, pero seguía siendo fría. Los paparazzi bloqueaban la entrada del metro, explicó Natalia, dejando su bolso con más fuerza de la necesaria. Ya no. Alexei se giró hacia ella, y Natalia notó que se veía, cansado. Como si no hubiera dormido. ¿Qué quieres decir? Que les dije que se fueran. Y simplemente, ¿se fueron? Por primera vez en días, Alexei sonrió. Pero no fue su sonrisa calculada habitual. Fue algo más siniestro. Natalia, cuando tienes el poder que yo tengo, las personas hacen exactamente lo que les dices. Se acercó a su escritorio y tomó una carpeta gruesa. Pero tenemos problemas más importantes de los que hablar. Le entregó la carpeta. Dentro había fotos, documentos, artículos de prensa. Todo sobre él. ¿Qué es esto?
La razón por la que no pude defenderte ayer. Natalia hojeó los documentos. La mayoría estaban en ruso, pero las fotos eran claras. Alexei más joven, saliendo de juzgados, rodeado de abogados, su cara en portadas de periódicos con titulares amenazantes. No entiendo nada de esto. Porque está en ruso. Mi pasado está en ruso. Alexei tomó uno de los periódicos y lo tradujo en voz alta. Alexei Morozov, acusado de fraude empresarial, amenaza a testigos. Tomó otro. Empresario ruso vinculado con la muerte sospechosa de socio. La sangre de Natalia se heló. ¿Mataste a alguien? No, respondió Alexei sin inmutarse. Pero mi competencia quiere que todo el mundo crea que sí. Caminó hacia el bar y se sirvió vodka, aunque apenas eran las 8 de la mañana. ¿Sabes cómo llegué a España, Natalia? Ella negó con la cabeza. Huyendo. Con una mano adelante y otra atrás, escapando de hombres que querían matarme por expandir mi negocio demasiado rápido. Tomó el vodka de un trago y se sirvió otro. Construí este imperio desde cero en 10 años. Pero en Rusia, tengo enemigos poderosos que harían cualquier cosa por destruirme. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Alexei la miró directamente. Que esos enemigos ahora saben que existes. Sacó otro documento de la carpeta. Una foto tomada con teleobjetivo de Natalia entrando a su apartamento. Esta foto fue tomada ayer por la noche. El mundo de Natalia comenzó a girar. ¿Me están siguiendo? A ti y a tu madre. Sus palabras fueron como un puñetazo al estómago. ¿Mi madre está en peligro por tu culpa? Está en peligro porque decidí involucrarme contigo, la corrigió Alexei. Pero sí, es mi culpa. Por primera vez desde que lo conocía, había algo parecido al remordimiento en su voz. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque esperaba que mis enemigos no me encontraran tan rápido. Alexei dejó su vaso y caminó hacia ella. Ayer, cuando no te defendí públicamente, no fue porque no quisiera. Fue porque cualquier cosa que dijera habría confirmado que eres importante para mí. ¿Y eso es malo? Es peligroso. Para ti. Natalia se sentó en una silla, tratando de procesar toda la información. Entonces, ¿todo esto es culpa tuya? ¿Los periódicos, las fotos, la humillación? Sí. Su honestidad brutal la desarmó. Había esperado excusas, mentiras, manipulación. No una confesión directa. ¿Y qué se supone que haga ahora? Dejar que te proteja. ¿Cómo? Alexei regresó a su escritorio y tomó otro documento. Mudándote a un apartamento seguro que ya alquilé. Llevando a tu madre a una clínica privada donde estará vigilada las 24 horas. Aceptando protección personal. La magnitud de lo que estaba proponiendo la abrumó. ¿Quieres controlar cada aspecto de mi vida? Quiero mantenerte viva. La seriedad de su tono la asustó. ¿Tan peligrosos son tus enemigos? Dmitry Petrov, mi ex socio en Rusia, ha matado a 3 personas en los últimos 2 años. Todas eran personas cercanas a mí. Alexei le mostró fotos de 3 hombres jóvenes. Este era mi contador. Este, mi abogado. Este, mi mejor amigo de la infancia. Natalia miró las fotos con horror. ¿Los mató por venganza? Los mató para enviarme un mensaje: nadie que me importe está a salvo. La oficina se llenó de un silencio pesado. Afuera, Madrid seguía su rutina normal, pero dentro de esas paredes de cristal, Natalia sentía que había entrado en un mundo de violencia y peligro que nunca había imaginado. ¿Por qué me involucras en esto? Susurró. ¿Por qué no simplemente me despides y ya? Alexei se acercó a ella lentamente, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, había algo diferente en sus ojos. Algo vulnerable. Porque ya es demasiado tarde. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Dmitry ya sabe que eres importante para mí. Las fotos de anoche lo confirmaron. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Y quiero decir que yo no puedo dejarte ir. Sus palabras la golpearon como una revelación. No era solo posesividad o control. Era algo más profundo. Alexei. He pasado 10 años construyendo muros alrededor de mi corazón, continuó. 10 años sin permitirme sentir nada por nadie. Y entonces apareciste tú, corriendo bajo la lluvia, y... Su voz se quebró ligeramente. Y por primera vez en una década, siento que tengo algo que perder. Natalia estudió su cara. Las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos temblaban ligeramente alrededor de las suyas. ¿De verdad me amas? Preguntó en un susurro. No sé lo que es el amor, respondió Alexei honestamente. Solo sé que la idea de que te pase algo me aterroriza más que cualquier amenaza de muerte.
Era la confesión más honesta que había escuchado de él. Sin manipulación, sin cálculos. Solo verdad cruda. ¿Y si acepto tu protección? ¿Qué pasa con mi vida? Tu vida cambia completamente. Para siempre. Alexei asintió lentamente. Dmitri no va a parar hasta destruirme. O hasta que yo lo destruya a él. La implicación era clara. No había vuelta atrás. No había escape simple. ¿Y mi madre? Recibirá el mejor tratamiento médico posible. En la clínica más exclusiva de Madrid. Con guardias discretos pero efectivos. Era una oferta que no podía rechazar. Pero también era una trampa dorada. Y a cambio, me perteneces completamente. Su honestidad siguió siendo brutal, pero ya no la hería. Había una claridad extraña en su brutalidad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que vives donde yo digo. Vas donde yo voy. Te conviertes en parte de mi mundo, de mi vida, de mi guerra. Alexei se puso de pie y caminó hacia la ventana. También significa que si decides estar conmigo, será real. No solo trabajo. No solo conveniencia. Real. La palabra real colgó en el aire entre ellos como una promesa y una amenaza. ¿Y si digo que no? Entonces te ayudo a desaparecer. Te doy dinero suficiente para llevar a tu madre a otro país, cambiar de identidad, empezar de nuevo. ¿Y nunca más te veo? Alexei se giró hacia ella, y por primera vez, vio dolor real en sus ojos. ¿Nunca más me ves? Natalia se puso de pie lentamente. Su mente corría con miles de pensamientos, pero su corazón ya había tomado una decisión. ¿Puedo preguntar algo? Lo que quieras. Anoche, cuando me besaste, ¿fue real o fue parte de tu plan? Alexei caminó hacia ella hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocarla. Fue lo más real que he sentido en mi vida. Sus ojos grises la miraron con una intensidad que la atravesó hasta el alma. ¿Y tú? ¿Qué sentiste? Natalia tomó una respiración profunda. Sentí que me estaba cayendo. ¿Cayendo cómo? Cayendo enamorada de ti. La confesión salió como un suspiro. Como una rendición. Alexei cerró los ojos por un momento, como si sus palabras fueran exactamente lo que había esperado y temido escuchar. Entonces ya no hay elección, murmuró. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ahora tenemos que protegernos el uno al otro. Antes de que Natalia pudiera responder, el teléfono de Alexei sonó. Su expresión cambió inmediatamente. Pavel. ¿Qué pasa? Escuchó durante varios segundos, su cara poniéndose más pálida con cada palabra. Entendido. Duplica la seguridad inmediatamente. Colgó y miró a Natalia con una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué pasó? Dmitri está en Madrid. Llegó esta mañana. El mundo de Natalia se detuvo. ¿Qué significa eso? Alexei tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Significa que se acabó el tiempo de decidir. La agarró de la mano y la jaló hacia el ascensor. ¿A dónde vamos? A buscar a tu madre. Ahora. Mientras el ascensor bajaba hacia el garaje privado, Natalia sintió que su vida anterior desaparecía para siempre. Ya no era una camarera que trabajaba para un hombre rico. Se había convertido en el blanco de una guerra que no entendía. Y lo más aterrador de todo era que no quería huir. Quería quedarse y luchar junto a Alexei. Porque por primera vez en su vida, se había enamorado. Y cuando te enamoras de alguien como Alexei Morozov, no hay vuelta atrás. Solo hay supervivencia. El apartamento de Natalia estaba vacío cuando llegaron. Su madre había desaparecido. «Mamá», gritó Natalia, corriendo por las habitaciones pequeñas. «Mamá». Alexei revisaba cada rincón con ojos de depredador, buscando señales de lucha. Encontró la taza de té de Irina en la mesa, aún tibia. «Se fueron hace poco», murmuró, tocando el porcelana. «Menos de una hora». «¿Quién se la llevó?», preguntó Natalia, su voz quebrándose. ¿Tu enemigo? No lo sé. Alexei sacó su teléfono y marcó rápidamente. Pavel, necesito todas las cámaras de seguridad del barrio de Natalia. Últimas 2 horas. Ahora. Mientras esperaba, Natalia encontró una nota sobre la almohada de su madre. Si quieres volver a ver a Irina Smirnova viva, ven sola al Puerto Viejo a las 8 de la noche. Trae a Alexei y ella muere. Di. La nota estaba escrita en español perfecto, pero firmada con una D que goteaba como sangre. Dmitri, susurró Alexei, leyendo la nota por encima de su hombro. ¿Cómo supo dónde vive mi madre? Porque lleva días observándonos. Preparándose. Alexei tomó la nota con dedos tensos. Esto no es aleatorio. Es personal. ¿Qué quiere de mí? Quiere destruirme.
Y la forma más efectiva de destruir a un hombre es quitarle lo que más le importa. Sus palabras resonaron con una verdad terrible. Natalia se había convertido en el arma perfecta contra él. Iré sola, dijo Natalia con determinación. Como dice la nota. No. Es mi madre. Y eres mi mujer, gritó Alexei, perdiendo el control por primera vez. No voy a perderte a ti también. Su confesión explosiva llenó el apartamento silencioso. Su mujer. No su empleada, no su amante. Su mujer. Alexei. He perdido demasiadas personas importantes, continuó, su voz áspera. Mi padre cuando tenía 12 años. Mi hermano menor hace 5 años. Mi mejor amigo el año pasado. Todos por culpa de hombres como Dmitri. Se giró hacia la ventana, sus hombros tensos como cuerdas de violín. No voy a perderte también. Natalia se acercó lentamente y tocó su espalda. Sus músculos estaban rígidos como piedra. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos exactamente lo que él no espera. Alexei se giró, y en sus ojos había una frialdad letal que la asustó. Le damos exactamente lo que quiere. Durante las siguientes horas, Alexei hizo llamadas en ruso, organizó reuniones secretas, movió piezas en un tablero de ajedrez que Natalia no podía ver. A las 5 de la tarde, Pavel llegó con 3 hombres que parecían soldados. Todos hablaban en susurros y llevaban bultos sospechosos debajo de sus abrigos. ¿Qué está pasando?, preguntó Natalia. Estamos preparándonos para la guerra, respondió Alexei simplemente. Guerra. Natalia, Dmitri no va a devolver a tu madre solo porque yo aparezca. Él quiere matarnos a todos. Pavel se acercó con un teléfono satelital. Alexei, hablé con nuestros contactos en la policía. No pueden ayudarnos oficialmente. No esperaba que pudieran. ¿Por qué la policía no puede ayudar?, preguntó Natalia, confundida. Porque técnicamente, yo soy el criminal aquí, respondió Alexei con una sonrisa amarga. Dmitri es muy inteligente. Él tiene papeles legales, visas de turista, una coartada perfecta. Se acercó a ella y tomó sus manos. Si fuéramos a la policía, probablemente me arrestarían a mí por los crímenes de Rusia, y Dmitri desaparecería con tu madre. La realidad de su situación la golpeó como una avalancha. Estaban completamente solos. Entonces, ¿cómo la salvamos? Siendo más inteligentes que él. Alexei la llevó hacia una mesa donde había desplegado un mapa del Puerto Viejo. Dmitri eligió este lugar porque tiene múltiples rutas de escape. Muelles abandonados, almacenes vacíos, acceso directo al mar. Señaló varios puntos rojos en el mapa. Pero también tiene desventajas. Solo 3 formas de entrar, y si controlamos 2 de ellas. Lo atrapamos, terminó Natalia. Exactamente. Pavel se unió a la conversación. ¿Cuál es el plan? Natalia va sola, como él pidió. Pero nosotros estaremos posicionados aquí, aquí y aquí. Alexei marcó 3 ubicaciones alrededor del área de reunión. Cuando Dmitri se muestre y tengamos ubicado a Irina, atacamos simultáneamente. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Natalia. Entonces improviso. Su respuesta casual no la tranquilizó para nada. A las 7, comenzaron a moverse. Natalia se cambió a ropa oscura que le permitiera moverse rápidamente. Alexei le dio un pequeño dispositivo. Es un rastreador. Si algo sale mal, aprieta el botón y llegaremos en menos de 2 minutos. ¿Y si no pueden llegar a tiempo? Alexei la tomó de los hombros y la miró directamente a los ojos. Llegamos a tiempo. No hay otra opción. La besó con una desesperación que sabía a despedida. Te amo, susurró contra sus labios. Era la primera vez que usaba esas palabras. No me importas o eres mía. Te amo. Yo también te amo, respondió Natalia, sintiendo que las palabras eran tanto una confesión como una promesa. Entonces regresa a mí. El Puerto Viejo de Madrid era un laberinto de almacenes abandonados y muelles oxidados. Natalia caminó lentamente hacia el punto de encuentro, cada sombra parecía esconder una amenaza. A las 8 en punto, una voz habló desde la oscuridad. Natalia Smirnova. Un hombre salió de entre los contenedores. Era más joven de lo que había esperado, apuesto de una forma peligrosa, con ojos que parecían hielo azul. Dmitri Petrov. En persona. Su español era perfecto, pero con un acento ruso que hacía que cada palabra sonara como una amenaza. ¿Dónde está mi madre? Cerca. Pero primero, hablemos. Dmitri caminó en círculos alrededor de ella, como un tiburón estudiando a su presa. ¿Sabes quién es realmente el hombre del que te enamoraste? Sé todo lo que necesito saber. ¿En serio?
¿Te contó sobre su primera esposa? Las palabras la golpearon como una cachetada. Primera esposa. ¿Qué primera esposa? Ania Volkova. Hermosa, joven, inocente. Como tú. Dmitri sonrió con crueldad. Ania Volkova. Hermosa, joven, inocente. Como tú. Dmitri sonrió con crueldad. Alexei la usó para ganar acceso a los negocios de su padre. Cuando ya no la necesitó, la descartó. 2 años después, ella se suicidó. Sus palabras fueron como puñales envenenados. Natalia sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Mientes? ¿En serio? Pregúntale sobre Anya cuando regreses. Si es que regresas. Dmitri sacó un teléfono y marcó un número. Trae a la vieja. 2 hombres aparecieron arrastrando a Irina Smirnova. Su madre parecía frágil y asustada, pero viva. Natalia. Gritó Irina. No hagas nada que te pida. Huye. Uno de los hombres le cubrió la boca con una mano. Tu madre tiene mucho carácter, comentó Dmitri. Como tú, supongo. Ya la viste. Ahora déjala ir. Ah, pero no hemos terminado nuestra conversación. Dmitri se acercó más, sus ojos azules brillando con malicia. ¿Sabes por qué elegí a tu madre específicamente? Porque sabías que me haría venir. Parcialmente correcto. Pero también porque quería que vieras lo que Alexei es capaz de hacer por poder. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hace 2 horas, Alexei recibió una llamada. Yo le ofrecí un trato, tu madre por un contenedor lleno de diamantes que él robó de nuestro negocio en común. Dmitri sacó su teléfono y le mostró una grabación de audio. Escucha. La voz de Alexei sonó clara. Puedes quedarte con los diamantes. Solo quiero que Natalia y su madre estén seguras. ¿Oíste eso? Tu querido Alexei está dispuesto a pagar millones por tu seguridad. ¿Y eso está mal? ¿Sabes de dónde salieron esos millones? Dmitri mostró fotografías en su teléfono, familias llorando, casas destruidas, hombres muertos. De apropiarse de las propiedades de familias rusas pobres. Tu príncipe azul construyó su imperio sobre cadáveres. Cada foto era más devastadora que la anterior. Natalia sintió que todo lo que creía sobre Alexei se desmoronaba. Pero no te preocupes, continuó Dmitri. No voy a matarte. Sería demasiado fácil. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que escollas. Dmitri chasqueó los dedos, y sus hombres arrastraron a Irina hacia el borde del muelle. Tu madre, o Alexei. ¿Qué? Alexei está en camino aquí. Probablemente llegue en 5 minutos. Puede salvar a uno de los dos. Pero no a ambos. El horror de la situación la paralizó. Era una trampa perfecta. Si eliges a tu madre, la dejo ir pero mato a Alexei cuando llegue. Si eliges a Alexei, mato a tu madre ahora mismo y él vivirá para llorar tu traición. Eres un monstruo. Soy un hombre de negocios. ¿Cómo Alexei? Dmitri consultó su reloj. 4 minutos. Decide. Natalia miró a su madre, que luchaba contra sus captores. Después pensó en Alexei, corriendo hacia una trampa mortal para salvarla. No puedo elegir. Entonces elijo yo. Y mi elección es matarlos a ambos. Dmitri levantó una pistola hacia Irina. Espera. Gritó Natalia. Tengo una contrapropuesta. ¿Qué clase de contrapropuesta? A mí. Te doy mi vida a cambio de las suyas. Dmitri bajó la pistola, intrigado. Explícate. Soy lo que más le importa a Alexei. Si me matas, él sufrirá más que si simplemente lo matas a él. Interesante. ¿Pero por qué salvarías a un hombre que construyó su fortuna con sangre? ¿Por qué? Natalia respiró profundamente, buscando las palabras correctas. Porque el amor no es racional. Y porque mi madre no merece morir por mis decisiones. Dmitri estudió su cara durante un largo momento. ¿Sabes qué, Natalia Smirnova? Me caes bien. ¿Entonces aceptas mi propuesta? Acepto, pero con una modificación. Dmitri sonrió con una crueldad que helaba la sangre. No voy a matarte aquí. Eso sería demasiado rápido para Alexei. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te vienes conmigo. Voluntariamente. Y Alexei vivirá el resto de su vida sabiendo que la mujer que ama prefirió desaparecer antes que estar con él. Era una tortura psicológica perfecta. Más cruel que cualquier muerte. ¿Y mi madre? Tu madre queda libre. Inmediatamente. A lo lejos, Natalia pudo escuchar el sonido de coches acercándose. Alexei estaba llegando. Decide ahora, presionó Dmitri. Antes de que llegue tu príncipe. Natalia miró una última vez a su madre,
que la miraba con lágrimas en los ojos pero amor inquebrantable. Te amo, mamá, susurró. Después se giró hacia Dmitri. Acepto. ¿Aceptas qué, exactamente? Irme contigo. Voluntariamente. A cambio de la libertad de mi madre y la vida de Alexei. Dmitri asintió con satisfacción. Excelente. Toma esto. Le entregó un sobre con una carta ya escrita. Dásela a Alexei cuando llegue. Le explica exactamente por qué decidiste irte con otro hombre. Natalia leyó la carta rápidamente. Era una obra maestra de manipulación. Explicaba que había descubierto la verdad sobre el pasado de Alexei y que no podía estar con un asesino. Es mentira. Pero él no lo sabrá. Los sonidos de los coches se acercaban más. Dmitri hizo una seña a sus hombres, que soltaron a Irina y la empujaron hacia donde estaba Natalia. Mamá, ¿estás bien? Sí, mi amor. ¿Pero qué estás haciendo? Lo que tengo que hacer. Natalia abrazó a su madre por última vez, respirando su perfume familiar. Cuando llegue Alexei, dale esta carta. Dile que lo siento. Natalia, no hagas esto. Podemos encontrar otra forma. No hay otra forma. Se alejó de su madre y caminó hacia Dmitri. Vámonos. Dmitri sonrió con triunfo. Después de ti. Mientras se alejaban hacia un bote esperando en el muelle, Natalia escuchó la voz de Alexei gritando su nombre en la distancia. Natalia. Su grito desesperado se le clavó en el corazón como una lanza, pero no se giró. No podía. Porque si lo miraba una vez más, no tendría la fuerza de salvarlo. El bote se alejó del puerto mientras los gritos de Alexei se desvanecían en la noche. Natalia había salvado al hombre que amaba. Y había perdido todo lo que le importaba en el proceso. En el muelle, Alexei encontró a Irina llorando y sosteniendo una carta con manos temblorosas. Cuando la leyó, su mundo se desmoronó completamente. La mujer que había llegado a amar más que a su propia vida había elegido a su peor enemigo. O eso creía. 3 días después, Madrid se encontraba bajo la peor tormenta del año. La lluvia caía como lágrimas del cielo, empapando las calles donde todo había comenzado. Alexei no había salido de su oficina desde que leyó la carta. Pavel le traía comida que no comía y vodka que desaparecía demasiado rápido. Torre Morozov se había convertido en una tumba de cristal y acero. Alexei, tienes que comer algo, insistía Pavel, dejando una bandeja sobre el escritorio cubierto de papeles arrugados. ¿Para qué? Murmuró Alexei, mirando por la ventana hacia las calles mojadas. Ya no hay razón. Hay muchas razones. Tu empresa, tu gente, tu futuro. Mi futuro se fue con ella. Alexei tomó la carta de Natalia por 100ª vez. Sus palabras se habían grabado en su memoria como cicatrices. No puedo estar con un hombre que construyó su vida sobre muerte y mentiras. Dmitri me mostró quién eres realmente, y no puedo fingir que el amor es suficiente para borrar la sangre de tus manos. Me voy por mi propia voluntad. No me busques. Natalia. ¿Sabías sobre Anya Volkova? Preguntó Alexei de repente. Pavel se tensó. ¿Quién te habló de Anya? Natalia mencionó el nombre en su carta. Dice que Dmitri le contó toda la historia. Alexei. ¿Es cierto que se suicidó por mi culpa? El silencio de Pavel fue respuesta suficiente. Por Dios, susurró Alexei, hundiéndose más en su silla. Todo lo que dijo es verdad. No todo. Tú no mataste a Anya. Ella eligió. Eligió morir porque la usé y la descarté como un objeto. Alexei se puso de pie bruscamente y caminó hacia la pared donde tenía fotos de su construcción empresarial. En cada foto, había hombres que ya no estaban vivos. Soy exactamente el monstruo que Natalia piensa que soy. Eras diferente entonces. Eras joven, ambicioso, desesperado. ¿Y eso justifica lo que hice? Pavel no respondió. Alexei tomó un bate de béisbol que guardaba en su oficina y comenzó a destrozar todo a su alcance. Cuadros, vasos, su computadora, todo volaba por el aire mientras gritaba como un animal herido. Cuando terminó, su oficina parecía un campo de batalla. Se acabó, dijo finalmente, con voz ronca. Vende todo. Liquida la empresa. Dona el dinero a las familias de las personas que lastimé en Rusia. ¿Y tú qué harás? Desaparecer. Como ella. Pero mientras Alexei se preparaba para autodestruir todo lo que había construido, en una isla privada a 2 horas de Madrid, Natalia planeaba su escape. Dmitri la había mantenido en una villa lujosa, tratándola como una invitada de honor más que como una prisionera. Pero las puertas tenían cerraduras electrónicas y los guardias nunca estaban lejos. ¿Por qué no has intentado matarme?
Preguntó Natalia durante una cena que compartían en la terraza con vista al mar. Porque eres más valiosa viva, respondió Dmitri, cortando su pescado con movimientos precisos. Mientras existas, Alexei sufre. Es una tortura más elegante que un simple asesinato. Eres increíblemente cruel. Soy eficiente. Aprendí de los mejores. Dmitri se recostó en su silla, estudiándola con esos ojos azules que parecían ver a través de todo. ¿Sabes lo que me sorprende de ti? ¿Qué? Que no has preguntado sobre tu madre ni una sola vez. Porque confío en que mantuviste tu palabra. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque eres un hombre de negocios, no un sádico. Los sádicos son predecibles. Los hombres de negocios tienen códigos. Dmitri se rió genuinamente por primera vez desde que la conocía. Entiendo por qué Alexei se obsesionó contigo. ¿Y tú? ¿Te vas a obsesionar conmigo también? Ya lo estoy. Su confesión casual la hizo sentir incómoda. Había algo en la forma en que la miraba que no tenía nada que ver con venganza. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esperaba que fueras como todas sus otras mujeres. Hermosa pero vacía. Fácil de manipular y descartar. Dmitri se acercó a ella, pero no de forma amenazante. Su proximidad era diferente a la de Alexei. Menos intensa, más calculada. Pero tú sacrificaste tu propia felicidad para salvar a las personas que amas. Eso es raro. Raro. Raro en mi mundo. Las personas como nosotros no hacemos sacrificios. Hacemos cálculos. Natalia se puso de pie y caminó hacia el borde de la terraza, donde podía ver el mar extendiéndose hasta el horizonte. Yo no soy como ustedes. No. No lo eres. Dmitri se acercó y se colocó junto a ella. ¿Sabes qué haré cuando me aburra de torturar a Alexei? ¿Matarme? Enamorarme de ti. Sus palabras la hicieron girar hacia él, sorprendida. Ya está pasando, continuó Dmitri. Cada día que pasas aquí, cada conversación que tenemos, cada vez que me desafías, me enamoro un poco más. Dmitri. Y cuando eso pase completamente, te convertiré en mi esposa. Tendremos hijos. Construiremos un imperio juntos. ¿Y si no quiero eso? Dmitri sonrió, pero esta vez su sonrisa no era cruel. Entonces esperaré hasta que lo quieras. Esa noche, Natalia se quedó despierta mirando por la ventana de su habitación. En la distancia, podía ver las luces de Madrid brillando como estrellas caídas. Pensó en Alexei, probablemente bebiendo solo en su oficina vacía. Pensó en su madre, esperándola en casa. Pensó en la vida que había dejado atrás por amor. A las 2 de la mañana, tomó una decisión. No iba a quedarse siendo un peón en el juego de venganza de Dmitri. No iba a permitir que Alexei se autodestruyera por una carta llena de mentiras. Iba a luchar. Sabía que los guardias cambiaban turno a las 3. Había estado observando sus patrones durante 3 días. Tenía una ventana de 15 minutos cuando solo uno de ellos vigilaba la villa. Usando las sábanas de su cama, improvisó una cuerda. Su habitación estaba en el segundo piso, pero había un balcón directamente debajo. A las 3:05, comenzó su descenso. El viento del mar hacía que las sábanas se balancearan peligrosamente. Sus manos se cortaban con la fricción, pero no se detuvo. Cuando tocó el suelo, corrió hacia el muelle privado donde había visto un bote pequeño esa tarde. El motor arrancó al segundo intento. El rugido se sintió ensordecedor en la noche silenciosa, pero para cuando los guardias salieron corriendo, ya estaba navegando hacia mar abierto. El viaje de regreso a Madrid fue una pesadilla. La tormenta había empeorado, las olas golpeaban el bote como puños gigantes. Varias veces estuvo segura de que se hundiría. Pero el amor la mantuvo luchando. El amor por Alexei y la necesidad desesperada de decirle la verdad. Llegó al puerto de Madrid al amanecer, empapada y temblando. Un taxi la llevó directamente a Torre Morozov. El edificio parecía vacío. Los empleados habían llegado temprano, pero susurraban en grupos pequeños. Había cajas de cartón en los pasillos. ¿Qué está pasando?, le preguntó al recepcionista. Señorita Smirnova, su cara mostró shock puro. Pensábamos que estaba. ¿Dónde está Alexei? En su oficina. Pero señorita, él cree que usted se fue voluntariamente. No está bien. Natalia corrió hacia el ascensor. Sus ropas mojadas dejaban un rastro de agua en el suelo de mármol. Cuando las puertas se abrieron en el piso 60, encontró la oficina de Alexei destruida. Vidrios rotos, muebles volcados, papeles esparcidos por todas partes. Alexei estaba sentado en el suelo en medio del caos, con una botella vacía de vodka a su lado. Tenía la barba crecida,
los ojos rojos, la ropa arrugada. Alexei. Él levantó la vista lentamente, como si fuera una aparición. No eres real. Sí soy real. Natalia caminó hacia él cuidadosamente, como si fuera un animal herido. La carta, susurró él. Dijiste que no podías estar con un asesino. Yo no escribí esa carta. ¿Qué? Dmitri la escribió. Me obligó a dársela a mi madre para que te la entregara. La confusión en sus ojos comenzó a transformarse en algo parecido a la esperanza. Entonces, ¿no te fuiste voluntariamente? Me sacrifiqué por ti. Pero no voluntariamente. Natalia se arrodilló frente a él, tomando su cara entre sus manos. Escúchame. Dmitri me contó sobre tu pasado. Sobre Anya. Sobre las familias que lastimaste. Alexei cerró los ojos, esperando el juicio final. Y me da igual. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? Me da igual quién fuiste antes de conocerme. Me importa quién eres ahora. Conmigo. Soy un monstruo, Natalia. Eres el hombre que arriesgó todo para salvarme. El hombre que me protegió cuando nadie más lo haría. El hombre que me ama tanto que estuvo dispuesto a destruirse cuando creyó que lo había perdido. Las lágrimas corrían por las mejillas de Alexei mientras ella hablaba. ¿Puedes perdonarme por lo que hice antes? ¿Puedes perdonarme por haberte mentido sobre la carta? Ya te perdoné. Se besaron en medio de la oficina destruida, con la lluvia golpeando contra los ventanales rotos. Fue un beso desesperado, lleno de perdón y promesas de futuro. Te amo, susurró Alexei contra sus labios. Te amo más que a mi propia vida. Yo también te amo. Por eso regresé. ¿Cómo escapaste? Con mucha suerte y más determinación. Alexei se rió por primera vez en días, un sonido áspero pero genuino. Mi guerrera. Tu mujer. Se abrazaron en el suelo de su oficina rota, dos personas que habían encontrado el amor en medio del caos y la destrucción. Afuera, la tormenta comenzaba a calmarse. Los primeros rayos de sol aparecían entre las nubes, iluminando Madrid con una luz dorada. ¿Qué haremos con Dmitri? Preguntó Natalia. Dmitri ya no importa, respondió Alexei. Dejó que escaparas. Eso significa que él también se enamoró de ti. ¿Cómo sabes eso? Porque si yo fuera él, y realmente quisiera destruirte, nunca te habría dado la oportunidad de escapar. Se pusieron de pie lentamente, sostenidos el uno del otro. ¿Y ahora qué? Alexei miró por la ventana hacia la ciudad que se despertaba bajo el nuevo sol. Ahora empezamos de nuevo. Juntos. ¿Qué hay de tu pasado? ¿De los enemigos? ¿Del peligro? Habrá más peligros. Más enemigos. Más tormentas. Alexei la tomó de la mano y la llevó hacia la ventana. Pero mientras estemos juntos, podemos sobrevivir cualquier cosa. Natalia miró hacia la calle donde se habían conocido bajo la lluvia hace apenas unas semanas. Parecía toda una vida atrás. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? Preguntó. ¿Qué? Que me hace sentir valiente. Y tú me haces sentir humano. Se besaron otra vez, más suave esta vez. Un beso que sabía a nuevos comienzos y promesas cumplidas. Desde la calle, un coche negro observaba Torre Morozov. Dentro, Dmitri Petrov los veía abrazados en la ventana rota del piso 60. Sonrió y le dijo a su chofer. Vámonos. Mi trabajo aquí está terminado. Porque a veces, la venganza más perfecta es permitir que el amor triunfe. Y Dmitri Petrov era, después de todo, un hombre de negocios. Sabía reconocer cuando había perdido una batalla, y cuando esa pérdida era exactamente lo que había planeado desde el principio. Un mes después, Natalia y Alexei se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Solo estuvieron presentes su madre Irina, Pavel, y algunos empleados leales de Torre Morozov. Alexei había cumplido su promesa de empezar de nuevo. Había vendido las partes más cuestionables de su imperio y había donado millones a organizaciones benéficas rusas. Ya no era el mismo hombre que había construido su fortuna sobre el dolor de otros. Natalia llevaba un vestido sencillo pero hermoso, y cuando Alexei la besó al final de la ceremonia, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre Madrid. Nuestra lluvia, susurró él contra sus labios. Para siempre, respondió ella. Se mudaron a una casa nueva, lejos de Torre Morozov y los recuerdos dolorosos. Irina vivía con ellos, sus tratamientos médicos habían sido un éxito completo. Pero lo más importante era que habían aprendido que el amor verdadero no es perfecto. Es honesto, es sacrificado, es valiente. Y cuando dos personas están dispuestas a luchar por ese amor, pueden sobrevivir cualquier tormenta. En la misma calle donde todo comenzó, bajo una nueva tormenta que limpiaba el aire de Madrid, Natalia y Alexei caminaron de la mano hacia su futuro.
Juntos habían sobrevivido al poder, al peligro y a sus propios demonios. Y juntos escribirían una nueva historia. Una historia que comenzaría cada día con un beso bajo la lluvia. No olvides calificar esta historia y suscribirte si quieres más historias de amor como esta.